Gracias, pastor y amigo Yeuri Ferreira. Que el Señor le bendiga ampliamente a usted y una bendición muy especial a todos los hermanos y amigos que siguen este programa, que nos sintonizan, que nos escuchan y que están en las distintas plataformas para la gloria y honra del Señor. Aquellos que están en la línea telefónica, muchas gracias. Dios tiene un mensaje para ustedes. Dios tiene un mensaje para ti hoy. A ti que estás en este momento en la plataforma de Facebook o que estás en YouTube, en algunas de las páginas de las iglesias, Dios tiene un mensaje para ti hoy porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Quiero recordarte que estamos en la serie evangelística, la segunda venida de Cristo. Ya hablamos del día del Señor, ya hablamos de las señales de la segunda venida y hoy estaremos hablando del juicio divino, un tema que es omnipresente en todas las sagradas escrituras, parte integral del evangelio, parte básica del evangelio de Dios que tiene que ser predicado antes de que venga el fin. Quiero invitarte a que tomes la palabra de Dios. Yo tengo mi Biblia siempre a mi lado. Quiero animarte a que tomes la palabra de Dios, esa espada de dos filos. También quiero eh, animarte, quiero inspirarte a que tomes notas y que puedas luego también comprobar que lo que decimos es así. Ahora, como siempre, vamos a invitar la presencia de Dios a nuestros corazones antes de atrevernos a abrir las sagradas escrituras. Padre nuestro, alabado es tu nombre. Te damos gracias y nos encomendamos humildemente a ti, suplicando que el Espíritu de Dios abra el entendimiento y la palabra traiga vida a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como ya se anunció, estamos hablando del juicio divino hoy, pero antes un repaso. En primer lugar, hablamos del día de Jehová en toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vimos que será un día de llanto para algunos y un día de gozo, de algazara para otros, que tiene que ser anunciado en cada generación, que Dios no ha revelado la fecha, pero que ha dado señales, que esas señales han sido dadas a través de los profetas y que el propósito es que el gran día de Dios no nos sorprenda como hace el ladrón en la noche. Así vendrá el día del Señor como ladrón en la noche, como los dolores a la mujer de parto y como un lazo que llega de repente. Apocalipsis 16:15 dice así: he aquí, yo vengo como ladrón. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, el que está despierto y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y así es, hermanos, hermanas, amigos, amigas, Jesús viene como ladrón. Señales, hablamos del aumento de la maldad, mencionamos el incremento de la homosexualidad, hablamos de señales en el mundo natural, terremotos, hambrunas, pestes, también señales en el mundo religioso, la predicación del evangelio, el levantamiento de falsos maestros, falsos cristos, falsos milagros, una falsificación de la segunda venida, desprecio por la ley de Dios y auge del sistema papal. Hablamos también que por más señales que Dios nos da, si no tenemos fe, no servirán de nada
para nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y para muchos será como en los días de Noé. Hubo señales, pero no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así que la fe es importantísima. En el día de hoy hablamos del juicio, pero el objetivo básico es explicar cómo el juicio divino en sus tres fases o cuatro fases, dicen otros, vamos a ver, se relaciona con la segunda venida de Cristo. Vamos a explicar el juicio y la relación del juicio con la segunda venida de Cristo. De eso es lo que se trata. La primera pregunta que necesitamos respondernos es, ¿hay base bíblica para un juicio? ¿Es realmente el juicio algo bíblico? Bueno, vamos a responder con algunos textos. Como mencioné al principio, el tema del juicio es omnipresente en toda la Biblia, es decir, en todas las sagradas escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los distintos profetas, las cartas, los evangelios, los profetas menores, los profetas mayores, la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, usted va a encontrar que está presente el tema del juicio, porque el tema del juicio es parte del corazón del evangelio mismo. De Dios se dijo, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Pero vamos a comenzar con el apóstol Pablo. Vamos a comenzar en el Nuevo Testamento. Hechos 17:31. Pablo en el Areópago, ya hablamos un poco de eso. Como parte de su discurso, Pablo dijo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Si usted sigue leyendo, se dará cuenta que eso será a través de Jesús, quien ha sido designado después de haber sido levantado de los muertos. Un poquito más, el mismo apóstol Pablo, ya no en Hechos 17, pero en Hechos 24. Si usted está siguiendo con su Biblia, un poquito más adelante, el 24. Está Pablo preso y está presentando su defensa contra o frente al procurador de Judea. El procurador de Judea de ese entonces se llamaba Félix. Gobernó desde el año 52 hasta el 59 después de Cristo. Y cuando Pablo presenta su defensa ante Félix, dice la Biblia que al Pablo disertar es hablar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Esos fueron los 3 puntos que el apóstol Pablo tocó: la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Félix se espantó y dijo, vete, 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 y cuando tenga oportunidad te voy a llamar. Y lo que pasa es que este tema, el tema del juicio, es un tema decisivo. Hay muchas personas que dicen que aman a Dios. Hay muchas personas que dicen que son de Dios, pero la verdad es que cuando comparamos esa declaración con lo que dicen las escrituras, bien, se le puede decir como al joven rico, una cosa te falta. Y entonces las personas se espantan, se asustan. Pero el juicio no es para que te asuste. Y de hecho, es mejor que te asuste ahora y no que te asustes después, en el propio día del juicio, cuando ya no habrá esperanza. Pero Félix le dijo, vete, vete y después te llamo. Y muchos hacen así, se asustan y dicen, después te llamo. Y nunca más tienen esa oportunidad. Pablo, hablando ahora a los romanos, ya no en Hechos, pero a los romanos, dice, pero Romanos 14, 10 y 12, pero ¿por qué tú juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? O sea, ¿por qué tú juzgas? Sabemos nosotros que ninguno de nosotros está llamado a juzgar, a emitir juicio.
Eso está prohibido en la Biblia porque es usurpar el papel de Dios. Vez tras vez el Señor amonestó a sacar la viga de nuestros ojos antes que querer ocuparnos de la paja que está en el ojo ajeno. ¿Por qué menosprecias? ¿Por qué juzgas? Romanos 14:10. Porque todos, escuchen bien, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tremenda declaración. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada quien tendrá que darle cuenta a Dios de sí. Hay otro texto, ahora a los Corintios, que tiene la misma idea. Segunda carta a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo otra vez. Ojo, de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un texto en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, los versos 9 al 10, que habla de cuando se abrió el quinto sello. Y ahí aparece una figura de unos mártires que están clamando debajo del altar. Es una imagen pidiendo justicia, como la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Y ellos clamaban a Dios diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgarás? ¿Hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Porque pareciera como si el juicio se tardara. Dios ha dicho, habrá un juicio, habrá un juicio, habrá un juicio, pero dice, ¿pero y cuándo va a ser ese juicio? En el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 16, los versos 4 al 7, cuando comienzan a caer las plagas, allá al mismo final de la historia, dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y que el agua se convirtió en sangre. Y el ángel de las aguas, así le llama la Biblia, el ángel de las aguas, Apocalipsis 16:5 dijo, justo eres tú, oh Señor. Tú eres justo. Verso 6. ¿Tú sabes por qué eres justo? Porque has juzgado estas cosas. Ellos derramaron la sangre de los santos y tú le das a beber sangre porque así lo merecen. Así que sí, hermano, hay montones de textos más y de evidencias. El mismo diluvio es una imagen, también presenta una imagen de lo que será el juicio final en principio, pero con sus diferencias. Sodoma y Gomorra, hemos mencionado varios ejemplos, pero la Biblia habla de un juicio escatológico, un día de el juicio final, ¿ok? Así que sí hay base y ya lo vimos, todos tendremos que comparecer y Dios ha establecido un día. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese juicio? ¿Para qué un juicio? Si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué se necesita un juicio? Bueno, en primer lugar, el carácter de Dios tiene que ser vindicado. Dios ha sido acusado por Satanás y por sus ángeles de ser un Dios malo, de ser un Dios cruel, de ser un Dios malvado. Y el carácter de Dios, que es amor, ha sido colocado entre signo de interrogación. Por eso el carácter de Dios tiene que ser vindicado. ¿Qué es lo que hace el evangelio? El evangelio lo que hace es anunciar la justicia de Dios. Dice Romanos 1:17 que porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea, lo que hace el evangelio es revelar la justicia de Dios. Y en esto el juicio tiene una parte importante. En el Salmo 51, ustedes saben que fue un salmo escrito por David después de su pecado. David se arrepiente y dice en el verso 4, contra ti yo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que tú seas justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Pero ese texto del Salmo 51 lo toma el apóstol Pablo en
en el libro de Romanos, capítulo 3, y lo aplica hacia un juicio a Dios mismo. Dice él, hablando de la infidelidad de los hombres, que no anula la fidelidad de Dios, dice Romanos 3:4, de ninguna manera, antes Dios es veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, citando el Salmo 51, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando tú seas juzgado. Así es que hay un juicio porque el carácter de Dios tiene que ser vindicado. En segundo lugar, hay un juicio porque hay justicia, y esto es parte de lo primero, como evidencia de que hay justicia. Ahora miramos el mundo y parece que no hay justicia. Parece que el malvado se sale con la suya. Parece que el mal triunfa y que Dios no hace nada. Pero la Biblia dice que Dios ha establecido un día en el cual le va a pagar. Escuche la palabra. Dios le va a pagar a cada persona según sus obras. En el libro de Eclesiastés 12, 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Y yo quiero que ustedes noten el lenguaje abrasador. Ya vimos que todos compareceremos, no los blancos sí y los negros no. No los negros sí y los blancos no, o los amarillos no. Todos nosotros, ricos y pobres, blancos, amarillos, marrones, ricos, pobres, educados y letrados, todos compareceremos, cristianos e impíos, todos. Pero ahora dice que Dios traerá también toda obra a juicio. Toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, 13 y 14. Mateo 12, 36 dice, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y Jesús dijo ese texto cuando él fue acusado de ser él mismo Belcebú, príncipe de los demonios. Y él le dijo, en el juicio ustedes van a tener que pagar por eso que acaban de decir ahí. La primera carta a los Corintios 4:5 dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto. Ustedes saben la cantidad de cosas ocultas que se han hecho y se han quedado aparentemente así. Los abusos que se han hecho y que se hacen y que se harán y que aparentemente todo se quedará así escondidos, escondidito tras bastidores. Personas que han pagado la culpa de otro, que han caído presos por otro, que han sido blasfemados por otro. Es familias que han sido destruidas por otra mujer u otro hombre. Personas que han sido robados, que han sido maltratados, que han sido esclavizados. Dios aclarará todo lo oculto y todo lo que está en tiniebla se va a manifestar. Y aquí dice que ese día se van a manifestar incluso las intenciones del corazón y cada uno recibirá de Dios lo que merece. Hebreos 4:13 dice que todo se manifiesta ante la presencia de Dios y que todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel ante el cual tendremos que dar cuenta. Así que, hermanos, sí hay un juicio. Eso es claro. Y ese juicio vindica el carácter de Dios y ese juicio le paga a cada quien lo que le corresponde. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es ahora, ¿cuándo sucede este juicio? Y para eso hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta, pendientes. Número uno, este juicio sucede en fases, no sucede en un solo día literal. Ese juicio abarca un amplio periodo, ¿ok? Abarca un tiempo bastante extenso de más de 1000 años. Entonces, ese juicio sucede en fases y vamos a ver esas fases. En segundo lugar,
El juicio se da después que una persona muere. Vamos a ver eso en el libro de Hebreos capítulo 9. Sí, es verdad que hay un juicio de los vivos, porque hay un grupo de personas que estarán vivos cuando Cristo venga, muchos de los cuales no pasarán, o algunos de los cuales no pasarán por la muerte. Entonces, hay un juicio de los vivos para los cristianos, pero en sentido general, el juicio no se da mientras una persona vive. En sentido general, estoy hablando de todo el espacio de la humanidad. Y ya expliqué que sí, que hay una excepción del juicio de los vivos, que ya hablaremos un poquito más de eso cuando hablemos acerca, bueno, mañana mismo hablaremos un poquito más de eso, cuando hablemos de la resurrección y todo eso. Pero Hebreos 9, 27 y 28 dice, y de la manera que Dios estableció que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El diablo se ha inventado una teoría que se llama la teoría de la reencarnación. Es una filosofía básicamente oriental, que la persona hasta que va reencarnando en vidas, hasta que se va superando. La Biblia no enseña eso para absolutamente nada. Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso lo que sigue es el juicio. Primero, la persona vive, hace sus obras buenas o malas, acepta a Jesucristo o no lo acepta, le entrega su vida al Señor o no lo acepta, la persona después se muere. Después que la persona muere, los muertos nada saben. Esa persona entonces en algún momento en el que Dios lo considere, pero siempre después de la muerte, viene el juicio. Repito, Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto lo que sigue es el juicio. Eso es lo que enseña la palabra de Dios en Hebreos 9. Ahora bien, hay otro principio. Yo les he mencionado tres principios. Número uno, el juicio se da en fases, en un largo periodo de tiempo, no un solo día. Número dos, el juicio en sentido general ocurre en algún momento después de la muerte de la persona, no cuando la persona está viva, con la excepción de que la Biblia sí menciona un juicio de los vivos para aquellos cristianos que estén vivos al final de los días, muy cerquita de la venida de Jesucristo. Y hay un tercer principio, y es que el juicio comienza por la iglesia. La iglesia es la congregación de creyentes, por la asamblea de los creyentes, por aquellos que han profesado fe en Jesucristo. Primera de Pedro 4:7 dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios y así tiene que ser. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Eso es con relación a cuándo. Ya cuando hablemos de las fases, vamos a ver en qué momento se da cada fase. Ahora, ¿cómo es el juicio? La persona se pregunta y dice, bueno, pero si el juicio es después de la muerte y los muertos nada saben, entonces, ¿cómo es el juicio? Bueno, Apocalipsis 20, 12 y 13 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro. Vamos a ver hoy y en los días que siguen que esta fase del juicio es ya la última. Es el juicio ante el gran trono blanco, donde todos los impíos serán finalmente castigados. Sin embargo, yo quiero que ustedes noten que aunque ellos están ahí esperando recibir su condenación, todo se basa en libros. Otro libro fue abierto. En el libro de Daniel vemos libros. Así que lo que viene para ser juzgado según sus obras. Así que lo que viene ante el tribunal de Dios no son personas físicas, sino nombres. Nombres de personas que vivieron, que tuvieron oportunidades de arrepentimiento y cerraron su ciclo de vida y llegaron hasta ahí. Los nombres son presentados delante de Dios. Por eso hay libros.
Los nombres vienen a juicio. Las obras realizadas por esas personas vienen a juicio y todo eso se compara. Ahora, ¿cuál es la base para el juicio? Bueno, tenemos dos cosas. Tenemos primero la ley. La ley base para ese juicio es la ley de los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Santiago 2, 11 y 13 lo dice claramente. Dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, está hablando obviamente la ley de los 10 mandamientos. El que dijo no cometerás adulterio, séptimo mandamiento, también ha dicho no matarás. ¿Ok? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Bien, seguimos. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, eres hecho transgresor de la ley. Está poniendo un ejemplo de que si guardas uno pero no el otro, entonces eres convicto por la ley. Y dice ahora, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados, los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea que Santiago 2, 11 y 13 establece cuál es la ley del juicio, la ley de los 10 mandamientos, la ley que dice no adulterarás, la ley que dice no matarás, la ley de amor de Dios, la ley universal de Dios que rige el universo, que es la ley del amor. Así que eso con relación a cuál es la base para el juicio. La base para el juicio es la ley de Dios, pero también el libro de Malaquías 3:16 dice que Dios tiene un libro de memoria. Dios tiene un libro de memoria. En ese libro de memoria están las obras de los hombres. Entonces, estas son las dos bases para el juicio. Por un lado, el ideal, lo que dice la ley de Dios, y por el otro lado, lo que fueron las acciones. Algunos se preguntan si la salvación es por la fe, ¿por qué en el juicio no se juzga la fe, sino las obras? Bueno, porque las obras de los hijos de Dios, las obras son el fruto de la salvación, no el medio de la salvación. Quiero repetir eso. Las obras son el fruto de la salvación. Alguien que ha recibido el amor de Dios en su corazón tiene necesariamente que brotarlo. ¿Ok? Así que las obras son un fruto, son un resultado, pero no son un medio para que nosotros seamos salvos. Si a ti te dicen, ve y reza, ora, tres Padre Nuestro, los tres Padre Nuestros no te pueden salvar. Lo único que te puede salvar es que tú te arrodilles, le pidas perdón a Jesús, Él perdona tus pecados, porque obrar, cualquier tipo de obrar, no puede ser un medio de salvación. Tú no te puedes salvar porque tú puedes decir, bueno, voy a leer un salmo cada día para ser salvo. No, porque ninguna obra puede sustituir la fe. Las obras son fruto de la salvación. Y si la obra viene como un fruto de algo interno, gloria a Dios, pero no un medio para ser salvo, porque la salvación viene a través de Cristo. ¿Cuáles son los roles en el juicio? ¿Cuáles son los roles en el juicio? Bueno, el Salmo 56 dice que los cielos declaran la justicia de Dios porque Dios es el juez. Pero pasa algo interesante, y dicho sea de paso, en la primera fase del juicio, la fase investigadora que presenta Daniel capítulo 7, es el Padre mismo que es juez ahí, no el Hijo, sino el Hijo está ahí y viene, pero el Padre es el que se sienta para juzgar. Sin embargo, hay una serie de textos como Juan 5, 22 y 23, que dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Eso dice Juan 5, 22 y 23. O como dice Hechos 10, 40 y 42, que Dios, Jesucristo fue levantado por el Padre, de modo que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y de muertos. Romanos 8, 31 y 34 dice que quién es el que acusará a los escogidos de Dios, que Dios es el que justifica, que quién es el que condena, si Cristo es el que murió y es también el que resucitó y el que se ha sentado a la diestra de Dios. Primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio,
pues como Él es, así nosotros también. En realidad el juez es el Padre. Ahora, el Padre le ha dicho al Hijo, que es realmente el abogado, lo que tú hagas conmigo está bien. Eso es lo que significa eso. El Padre tiene la figura del juez, es el que juzga, como le dijo Abraham, dijo, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. El Padre es el juez, pero el Padre ha declinado en su Hijo la toma de decisión. A quien el Hijo absuelva, queda absuelto. Por eso Jesucristo dijo en otra ocasión, porque si el Hijo te liberta, tú vas a ser verdaderamente libre, porque el Hijo tiene la autoridad para libertarte. La función que primera de Juan 2:1 le da a Jesucristo es la de abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, y el abogado es Jesucristo, el justo. Él es el que aboga. Satanás es el acusador. Ya lo vimos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, que fue lanzado fuera la serpiente y se dijo, ay de los moradores de la tierra, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Satanás es el acusador. Los ángeles son los testigos. En una fase, en otra fase, los mismos seres humanos salvados sirven como testigos. Lo primero lo prueba Apocalipsis 5:11, lo último lo prueba Apocalipsis capítulo 20, versos 5 y 6. Ahora, la pregunta final, ¿cómo se relaciona todo este tema del juicio con la segunda venida? Sabemos que hay un juicio, que el juicio es verídico. Sabemos que están los elementos constitutivos. Sabemos que el tribunal está listo para constituirse. El tribunal está completamente constituido. No hay ningún tipo de incidente que pueda detener ese juicio. Los tribunales tienen que constituirse, tienen que estar todas las partes ahí, tiene que estar el señor juez o jueces, dependiendo si es un tribunal colegiado o no, tienen que estar los abogados. En este caso, Cristo es el abogado y Satanás hace las veces de abogado acusador, fiscal. En este caso podría llamarse una especie de inquisidor. Pero están los testigos, está la ley y están los hechos y están aquellos convictos o aquellos preventivos. La Biblia describe el juicio en etapas, en etapas. Algunos piensan que 3 etapas, otros que 4 etapas. Yo quiero presentarlo en 4 etapas de manera didáctica para que usted pueda ver ese juicio que no es de un día ni de 2 días, que es un proceso bien largo. En primer lugar, la primera fase del juicio es antes de la segunda venida de Cristo. Esa es la fase 1 del juicio. Escriba ahí, fase 1 del juicio es antes de la segunda venida de Cristo. Por eso queremos ver cómo esto de juicio se relaciona con la segunda venida, porque la segunda venida, el escatón, el día final, es culminante, pero antes de ese día se da un juicio, se llama juicio preadvenimiento. Preadvenimiento significa pre es antes, advenimiento venida. Es un juicio que se da antes de la venida y se determinan los salvados. En esta primera fase, recuérdense que dijimos que el juicio tenía que comenzar por la casa de Dios. Entonces, en esta primera fase del juicio, ok, es preadvenimiento, comienza por la casa de Dios y solo son juzgados todos aquellos que han profesado fe en Cristo Jesús. Todo el que ha profesado fe. Todo el que ha profesado públicamente o que haya profesado fe en Cristo Jesús, que haya entregado su vida, que haya sido cristiano, un seguidor de Cristo, entra dentro del concepto de casa de Dios o de asamblea de Dios. Todo el que ha profesado fe en Cristo Jesús participará de este juicio preadvenimiento. En ese juicio no entran los que no han profesado fe en Jesucristo. No entran los impíos, no entran los malvados. No es su tiempo todavía. Se determinan los salvados y cuando ese juicio termine, por eliminación, también se determinan los perdidos.
Los casos de los perdidos no se han tocado, solamente el caso de los salvos. Y una vez se digan, bueno, este grupo que está aquí, de los que profesaron fe en Jesús, este grupo que está aquí, aquí se determina, de acuerdo a los criterios de este tribunal, que este grupo que está aquí es un grupo fiel. Todo el que no está ahí por eliminación queda perdido. Todo el que no está fuera de ahí queda perdido. Ese se llama juicio preadvenimiento. Ahora bien, ¿dónde habla del juicio preadvenimiento? Bueno, deberíamos hacer una serie acerca del juicio, solamente acerca del juicio. Y quiero decirles por esta vía que una vez termine la campaña del pastor Bullón en el nombre del Señor, la semana siguiente voy a comenzar un programa por mi página de Facebook que se llamará Series de la Biblia, en el nombre de Jesús, Series de la Biblia. Y será una vez a la semana, nos juntaremos a estudiar. Cada mes estaremos estudiando un tema distinto, pero de manera seriada, de manera seriada. Y estará también en el canal de YouTube, dicho sea de paso. Acabo de abrir un canal de YouTube también, así se llama Manuel Rosario, y usted lo busca ahí. Ya los 2 primeros temas están ahí en el canal. Si usted quiere darle seguimiento y si quiere suscribirse, bueno, me haría un gran favor. En el libro de Daniel, el capítulo 7, aparece ese juicio y aparece también el libro de Apocalipsis. Vamos a dedicar un poquito más de tiempo a las 2 primeras fases, aunque vamos a mencionar las otras 2, pero vamos a tener ya día suficiente entre mañana y pasado mañana para ver las otras 2 fases del juicio, porque están muy ligadas con la primera resurrección, que la tocaremos mañana, y con la segunda resurrección, que la tocaremos pasado mañana, si el Señor lo permite. Vamos a ver un poquito acerca de este juicio preadvenimiento, el juicio antes de la segunda venida. En Daniel capítulo 7 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, 7:9. Estuve mirando, Daniel tiene una visión, está mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Se sentó un anciano de días. Tronos, ok, tronos, y un anciano de días, que su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de millones, miles de miles lo servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. No hay ningún tipo de dudas que aquí hay una escena de juicio. Aquí Daniel está mirando y está viendo, Dios le revela una fase del juicio final. Él ve al padre, a un anciano de días, se refiere al padre, habla de cómo está, de cómo era su cabeza, de cómo era su pelo, de cómo, su trono, cómo era, él fue guardiente y lo que procedía delante de él. Y los ángeles, la hueste angelical completa está allí mirando los testigos. Y ahora dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora bien, si usted lee Daniel capítulo 7, usted se va a dar cuenta que aparecen 4 grandes bestias que representan 4 grandes reinos. Usted va a ver primero a Babilonia, y luego de Babilonia va a ver a Medo-Persia, y luego va a ver a Grecia y luego a Roma. Esos son los imperios que se sucedieron en la historia, están ahí. Usted va a ver que Babilonia era representada por un león y Medo-Persia por un oso. Y luego tenemos a Grecia por un leopardo y luego una bestia espantosa que representó Roma. Cuando Cristo nació, ese era el tiempo. Y de esa bestia salieron 10 cuernos, ¿ok? Y entonces le salió también un cuerno pequeño. Un cuerno significa un reino, pero este último era no solamente un reino político, sino también un reino religioso, porque hablaba grandes cosas contra Dios, hablaba palabra contra el Altísimo, se levantaba contra él, afectó el santuario, intentó cambiar los tiempos y la ley, una clara alusión al sistema papal también.
Pienso que esto deberíamos estudiarlo en una de las series que vamos a tener ya con más detalles para que ustedes puedan tomar nota, porque es un tema solo, pero una clara alusión. Ahora usted va a notar, cuando usted ve ese juicio, se da cuenta que no puede ser el juicio final. ¿Por qué? Porque este juicio se da cuando todavía está en su auge el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño está en su auge de el 538 al 1798. Así es que este juicio se da un poquito después de 1798. Es bueno que ustedes sepan que después de esa profecía, 1798 en adelante, estamos viviendo el tiempo del fin. ¿Ok? Por esa razón encaja muy bien el juicio preadvenimiento después de esta fecha, porque es parte de todo el proceso del fin del juicio final. Ahora hay un segundo texto. Bueno, ahí mismo, por ejemplo, en Daniel 7, 21 y 22, dice, y veía, Daniel 7, estamos en el mismo capítulo, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días. Miren, fíjense, el cuerno pequeño, la persecución del sistema papal contra el pueblo de Dios, de 538 a 1798, dice que él lo vio en visión, dice Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que el cuerno pequeño, el juicio y un poco después los santos reciben el reino. Hay un segundo texto que quiero darles antes de pasar a la fase 2 del juicio. Es en Apocalipsis capítulo 14. Se conoce como el mensaje de los tres ángeles. Dice Apocalipsis 14:6, yo vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra. Un ángel en la Biblia, la palabra ángel, ángelos, lo que significa es mensajero. Se usa para seres humanos y se usa para seres angelicales. La misma palabra. La única manera de saber si se está refiriendo a un ser humano o si se está refiriendo a un ser angelical es el contexto. Cuando Juan estaba preso en la cárcel, dice que mandó mensajeros. El original dice que mandó ángeles, pero nosotros sabemos que son seres humanos. De hecho, sus discípulos, porque Juan en la cárcel no tiene autoridad para decirle a ángeles del cielo que vayan. Ahora, aquí nosotros sabemos que estos ángeles que se ven volar por en medio del cielo no son ángeles celestiales, sino seres humanos, porque ellos están predicando el evangelio y la predicación del evangelio fue entregada a los seres humanos y no a los ángeles del cielo. Yo vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar, todas las cosas y la fuente de las aguas. Fíjense que ese mensaje de que la hora del juicio ha llegado, lo presenta el primer ángel. El primer ángel. De acuerdo a la profecía de las 2300 tardes y mañana de Daniel, capítulo 9, este ángel comienza su vuelo precisamente justo antes del movimiento milerita que desembarca en el año 1844. Pero este otro tema. ¿Qué es lo que yo quiero que vean aquí? Lo que quiero que vean aquí es que aquí aparece un ángel con el evangelio eterno anunciando que la hora del juicio ha llegado. Históricamente, eso lo predicó el movimiento milerita, de donde luego posteriormente de esas cenizas sale el movimiento adventista. Pero lo que quiero que vean que en el verso 8 dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y sigue hablando ahí. Pero, ¿qué es lo que significa? Lo que significa es que la hora del juicio que se anuncia aquí es antes de la caída de Babilonia. Babilonia no ha caído todavía.
Babilonia no ha caído todavía. Y ya lo que significa que ya ese juicio comenzó. Ya el primer ángel vino, dio su mensaje y lo sigue dando. El segundo ángel vino y un tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano. Nosotros predicamos hoy el mensaje del tercer ángel, pero todavía nosotros no tenemos una marca. Nosotros no tenemos una imagen de la bestia. Todavía no somos conminados a aceptar el domingo como día de reposo. Por lo tanto, todavía parte de ese mensaje, la parte más fuerte, está en el futuro. Sin embargo, dice, en el tercer ángel, pero ya el primer ángel dice que el juicio comenzó. Quiero repetir otra vez, Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es un mensaje del primer ángel. Son tres ángeles, un solo evangelio, pero son tres ángeles porque son tres momentos históricos. Estamos en el tercer momento histórico, pero el juicio se anunció desde el primer momento histórico. Eso se llama juicio preadvenimiento. Es el mismo juicio que tenemos en Daniel capítulo 7. Y ese juicio se dio para el pueblo de Dios, a favor de los santos del Altísimo, para que ellos recibieran el reino. Ahora bien, esa es la primera fase. La segunda fase del juicio se da durante la segunda venida. Pero quiero explicar algo aquí en el contexto. Cuando Jesucristo viene, lo único que sucede es que Él viene a llevarse a su pueblo. No hay un real juicio que se da en la segunda venida como tal. Hay un juicio que se da antes de la segunda venida para determinar cuál es el pueblo de Dios, para llevárselo al cielo en la segunda venida. Y mañana seguiremos hablando de esto para ver cuánto nos vamos con el Señor, donde hablaremos de la glorificación de los justos y de la primera resurrección. ¿Ok? Ahora, durante la segunda venida, Cristo se lleva a su pueblo y deja convicto a los impíos. ¿Qué es convicto? Prisioneros, porque el juicio de ellos todavía está en el futuro y vamos a ver cuándo. ¿Dónde dice eso? El libro de Judas, capítulo 14, ya lo vimos, verso 14, porque Judas tiene un solo capítulo. Judas 1:14 dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares, escuchen, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. ¿Qué es convictos? Prisioneros a todos los impíos por las obras impías que han hecho y por todas las cosas duras que han hablado contra él. Jesucristo viene a buscar a su pueblo, pero todos los impíos quedan convictos. Los impíos muertos no resucitan, no les toca. La segunda venida no es para ellos. La primera resurrección no es para ellos. Sí, los impíos que están vivos serán muertos con el resplandor de la venida del Señor, pero esa no es la paga por el pecado. ¿Están juzgados ellos? Sí, ya lo están, por eliminación. Porque cuando Dios juzgó a su pueblo, dio su juicio a favor de los santos, el Señor dijo: estos son los míos, el que no está ahí por eliminación se perdió. Ahora en la segunda venida, Jesucristo viene a buscar a su pueblo. Viene a buscar a su pueblo, y todo el que no es de su pueblo no se va con él. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno según sus obras. Mateo 16:27. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Segunda de Timoteo 4:1. Cristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Ojo,
Recuerden que la venida de Cristo es todo un evento, que el día final es todo un evento. A veces nosotros decimos, bueno, Jesucristo dice que viene y su galardón con él para recompensar a cada uno según su obra, y pensamos que la recompensa de los impíos es ahí. Pero cuando estudiamos un poquito más, vemos detalles aquí y allá, nos damos cuenta que no es exactamente ahí. Por ejemplo, Mateo 25:31 dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esa es la segunda venida, Mateo 25:31, y todos los santos ángeles con él, segunda venida, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Ustedes saben que ese texto tiene que ver con más que la segunda venida, que abarca la segunda venida, pero que se extiende a lo que pasa posteriormente después del milenio también, cuando el Señor finalmente pronunciará su juicio sobre los que no le han obedecido. Los siervos de Dios recibirán el bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y los impíos, cuando el Señor aparte a los de él, todo el que está del otro lado es cabrito. Pero ese apartado de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, los recibirán después del milenio. Salmos 1:5 dice que los malos no se levantarán en el juicio. No se levantarán en el juicio los malos. ¿Cuál es la fase 3? Bien breve porque la vamos a presentar mañana. La primera fase, antes del advenimiento, los justos. Durante la segunda venida, solamente se ejecuta la sentencia liberadora a favor de los justos. Se da el éxodo. Ahora viene el milenio, del cual hablaremos. Y durante el milenio hay una fase de revisión, porque así como los ángeles fueron testigos en el juicio preadvenimiento, ahora los cristianos seremos testigos junto con los ángeles durante el milenio, revisando la sentencia de los que se perdieron. Esa es la tercera fase del juicio. Apocalipsis 24, durante el milenio, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes recibieron facultad de juzgar? Vamos a ver. Y vi las almas de los decapitados por la causa de Dios y el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente y en sus manos. Mensaje del tercer ángel. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice Apocalipsis 24, estamos durante el milenio. Tronos durante el milenio. Algunos que recibieron facultad de juzgar durante el milenio. Y ustedes, si sigue leyendo, van a ver, y mañana lo veremos, que libros se abrieron y todo eso. Pablo le dijo a los corintios, primera de Corintios capítulo 6, ustedes no saben que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños, porque ellos estaban llevando a los tribunales. Y Pablo dice, no hagan eso, que los santos van a juzgar al mundo, y si van a juzgar al mundo, pero no solamente al mundo, dice 1 Corintios 6:3, no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, obviamente a los ángeles que cayeron, a los ángeles caídos. Durante el milenio revisaremos las sentencias de los perdidos y revisaremos la sentencia de los ángeles caídos. Esa es la tercera fase del juicio. La primera, preadvenimiento. La segunda, en la segunda venida, la ejecución de la sentencia a favor de los santos. Yo no sé si ustedes saben que en los tribunales se da el caso que a veces los jueces se retiran a deliberar y fijan una audiencia posterior para leer la sentencia. Así yo veo la segunda venida. En la segunda venida, lo que se hace es leer la sentencia a favor del pueblo de Dios. Declarar los libres, los libertados del pecado y llevarnos al cielo. Y todo el que no sea parte de ese grupo, aunque su caso no se haya tratado, si no estás ahí, estás en el otro grupo. Pero ahora
Quedarán muchas inquietudes. Pero ¿y por qué no está Pedro? ¿Pero por qué no está Juan? ¿Pero por qué no está el pastor fulano? ¿Pero por qué no está el hermano aquel? Entonces, durante el milenio, el Señor nos abrirá los libros y dirá a los salvados, ustedes vengan, aquí hay tronos, siéntense. Ahora ustedes van a participar de la revisión de los libros y Dios va a abrir los libros y va a sacar todo lo oculto aquí. Todo lo que se hizo en oculto saldrá a la luz. Y ahí se mostrará por qué se perdió el que se perdió y por qué no está en el cielo el que decía, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, pero que nunca conoció a Dios. Finalmente, la cuarta fase es al final del milenio. La primera, antes del advenimiento. La lectura de la sentencia en la segunda venida. Durante el milenio, la revisión de por qué se perdieron lo que se perdieron, seres humanos y ángeles caídos, y todos los chances y oportunidades que Dios dio. Pero al terminar el milenio, quiero terminar leyendo ese texto, que al terminar el milenio, al final del milenio, viene entonces la fase ejecutiva o la lectura de la sentencia para los impíos. La lectura de la sentencia para los impíos. Apocalipsis 20:11 dice, vi un gran trono blanco. Se llama el juicio ante el trono blanco. Vi un gran trono blanco. Apocalipsis 20:11, último texto. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi los muertos, grandes y pequeños. Grandes y pequeños no es de estatura, sino en poder y demás, y en todos los sentidos. Grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Se abren los libros. Y se abre otro libro, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro. En los libros, todos los muertos, desde Caín, todos los años, todos los milenios, todos los siglos, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Punto final. Terminó el pecado. Sigue la tierra nueva. Yo quiero invitarte en el día de hoy, con todo mi corazón, a que tú tomes una decisión en favor de la primera resurrección y en favor de la transformación de los justos. Yo quiero invitarte en el día de hoy a que hoy tú le entregues tu vida a Jesús. El sábado, todas nuestras iglesias van a tener bautismo en el nombre de Cristo. Y estoy en primer lugar haciéndote un llamado a ti, que eres parte de la iglesia de Foran y que te has estado preparando para el encuentro con tu Dios y el diablo ha estado dilatando tu decisión. En el nombre de Jesús, yo te invito a que vengas a Jesús hoy, que hable con tu pastor hoy, te prepare para bautizarte el sábado, porque tú estás listo. Quiero hacer un llamado a los miembros de Washington Avenue. Yo sé que hay varios candidatos. Pastor Peguero ha estado trabajando duro con ustedes, como el pastor Kenny Lara y el pastor Ferreira. Llegó la hora de entregar la vida a Jesucristo y de ser bautizado ahora para lavar los pecados y que ustedes sean parte del juicio preadvenimiento y no de ningún otro. Pelham Parkway, siervo del Dios Altísimo. En Pelham Parkway hay hombres, mujeres, niños listos para ser bautizados. Yo quiero invitarte a que tú vengas a las aguas este sábado sin falta en el nombre de Jesucristo. No el que viene, porque tú no tienes garantía del que viene. La iglesia de Cop City, la Bebecita, la Benjamín del grupo. También en Cop City hay personas que se están preparando para ser bautizados. Habla con tu pastor. Y quiero invitar a los pastores a que hagan las llamadas del lugar, canales del Espíritu Santo. Pero puede ser que tú seas de cualquier otra iglesia. Habla con tu pastor o comunícate con nosotros, pero no dejes pasar esta oportunidad.
Si tú quieres de todo corazón entregarle tu vida a Cristo, inclina tu cabeza conmigo y vamos a hacer esta oración juntos. Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús por el privilegio de recibir estas maravillosas verdades de la palabra. Gracias, Padre, porque aunque habrá un día del juicio final, no tenemos que temer, porque Jesús está de nuestro lado, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Señor, rompe las cadenas y permite, Padre, que en el nombre de Jesús podamos ver el fruto de la predicación de la palabra. Por favor, Padre, derrámate y respalda, como siempre, tu palabra en el nombre de Jesús.